Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlos. Pablo, perdón, Sí. Guadalupe. Bueno, sos autora de este libro junto con Ariel Wilkis, El dólar, historia de una moneda argentina. ¿Por qué cada vez o cada mañana que nos despertamos los argentinos, lo primero que hacemos es, entre otras cosas, aparte del tiempo, ver a cuánto va a ir el dólar? Bueno, es una buena pregunta, sobre todo para un día como hoy, Sí, ¿no? por eso, por eso. Donde los que tenemos un poco más de edad tenemos una cierta sensación de déjà vu. Esto Mm, ya, por ya- acá ya pasamos sí. en algún momento. Y lo cierto es que la historia de los argentinos con el dólar es muy larga y tiene mucho que ver con un aprendizaje, ¿no? Solemos pensar que el dólar es importante porque muchas personas lo compran para ahorrar, porque el mercado inmobiliario está dolarizado desde hace al menos, o sea, 40 años, desde los años 80 aproximadamente. Entonces, comprar un departamento, un terreno, una casa significa tener dólares o pedir los prestados. Pero lo cierto es que el dólar es importante para nosotros en más sentidos, ¿no? Seguramente muchos hoy estuvimos pendientes de a cuánto cerraba el dólar, a cuánto habría, de si había subido, si había bajado. Muchas más personas seguimos ese número de las personas que efectivamente compraron o vendieron, ¿no? Porque el dólar es la cotización del dólar, el valor del dólar, que es en realidad el valor del peso, nos dice algo muy importante sobre cómo está la situación económica y política, ¿no? Es una suerte de dispositivo de interpretación, decimos nosotros, de termómetro de la realidad. Entonces Ujú, miramos el dólar para saber más cosas que simplemente cuántos pesos hacen falta para comprar un dólar. ujú. Sí, Ahora, sí. ¿le damos más importancia al dólar que al riesgo país, Mariana? Bueno, es interesante. Sí, efectivamente le damos más importancia al dólar que al riesgo país. No fue siempre así. O sea, uno puede decir que son dos números que en algún momento fueron paralelos. Perdón, les pido disculpas, pero yo me escucho hablar todo el tiempo A cuando ver, hablo Y y tenés me cuesta seguir. un sí. retorno. A ver. Sí, por ahí si me Ahí lo pueden está. bajar un poquito. Genial, muchas gracias. Ahí está, perfecto. Eh, en general son Gracias. como dos números que en algún momento fueron de la mano, ¿no? Como la Ujú. cotización del dólar y también el riesgo país en relación con los bonos, ¿no? De la deuda argentina. Y si pensamos, en realidad el riesgo país fue una medida, ¿no? Un número que se volvió importante para nosotros en el 2000, 2001, digamos, al fin de la convertibilidad, Mm. ¿no? De pronto en 2001, cuando se aproximaba la crisis, estábamos todos pendientes de ese número del riesgo país que subía y subía, y estábamos pendientes porque nos decía algo sobre cuán crítica era la situación de la economía argentina Mm. y cuán capaz o incapaz en realidad estaba haciendo el gobierno del momento de controlar esa situación. Y ese momento, por las propias características de la convertibilidad, era un momento en el cual la cotización del dólar no nos servía para hacer esa evaluación, porque el dólar estaba fijo, ¿no? Había 1 a 1 por ley. Entonces, mirar la cotización del dólar no decía nada. Entonces mirábamos otro número. Desaparecida esa regla de la convertibilidad, bueno, mirar el riesgo país, que además era una medida mucho más técnica, mucho más difícil de comprender, más nueva, entonces estábamos menos familiarizados, era algo que, bueno, seguían prestándole atención los expertos, pero no la gente de a pie, para decirlo de alguna manera. Sí. Estaba pensando también que en qué sé yo, yo recuerdo hace unos años atrás, ¿no? Estaba el dólar negro o el dólar paralelo y el dólar Mm. oficial. Pero también aparecieron Sí, otros dólares, ¿no? En el último tiempo, como el dólar Qatar, El el dólar dólar Coldplay. Coldplay, Sí. ¿no? Haciendo mención al grupo, ¿no? de música. sí, Digamos, esto también genera, ¿no? Esta locura, esta obsesión por el verde, ¿no? Por el billete verde, cara chica, cara grande también. Bien. Es que Digamos, los pequeños ahorristas argentinos dicen, por lo menos con esto no se no me se me... desvaloriza el peso. claro, claro, claro. Claro. sí, sobre todo porque con lo que ha pasado con el dólar, por eso nosotros hablamos de
una historia de popularización, ¿no? Cómo el dólar se fue volviendo popular en el sentido de muy masivo, muy conocido, algo con lo que todos estamos muy familiarizados, independientemente de si tenemos o no tenemos, o tenemos mucho o tenemos poco, ¿no? El dólar, bueno, es muchas cosas, pero también es un instrumento financiero, un activo de inversión, de ahorro, pero los argentinos llegamos a estar familiarizados, ¿no? Con este instrumento. Entonces sucede con el dólar, que es un instrumento que está muy a la mano. O sea, hoy por hoy, esto no era así en los años 50 o en los años 60, pero hoy por hoy cualquier persona sabe más o menos cuáles son las maneras a través de las cuales puede hacerse de dólares, dónde comprar, dónde vender, si en billetes, si no en billetes, si con la cuenta en banco, si con una aplicación, si a través de un conocido. No hay un aprendizaje desarrollado en relación con eso que no necesariamente tenemos tan aceitado con otras alternativas de inversión. Por eso es que sigue siendo preferible, aún en contextos donde va a venir un analista financiero, un economista, un asesor de inversiones a decirnos, no, mira, no es tu mejor, tu mejor opción en términos de rentabilidad. Claro, pero es la que conocemos más, Claro. ¿no? La que, ¿Y qué va a pasar con la que ahora, estamos Mariana? acostumbrados. ¿Qué va a pasar ahora? No, bueno, eso es muy difícil de responder. Es socióloga, ¿no? Yo creo que Claro. vengo escuchando, incluso los colegas economistas que son mucho más proclives a hacer pronósticos, están muy cautos en estos últimos días. Claro. Vengo escuchando desde la semana pasada a especialistas de todo tipo y color y nadie se juega con un pronóstico porque efectivamente es muy difícil anticipar qué es lo que va a pasar en este contexto, ¿no? Porque hay muchas variables en danza, hay muchas cosas que están en movimiento, incluso cosas que no tienen que ver con nada que se pueda controlar desde la Argentina, porque la situación global está muy convulsionada, ¿no? Después de las medidas de Trump. Entonces es como que hay un juego ahí de muchas muñecas rusas y es difícil pintar un panorama, ¿no? Uno lo que sí podría decir es que el gobierno va a hacer todo lo posible para mantener el dólar, la situación cambiaria quieta, para poder llegar en las mejores condiciones posibles a las elecciones de octubre. Y sabemos eso porque es lo que viene pasando hace muchas elecciones, ¿no? Parte de lo que es mirar con detenimiento la historia de la Argentina con el dólar nos muestra es que muy fuertemente desde el retorno a la democracia para acá, el dólar se convirtió y el mercado cambiario, ¿no? Junto con el dólar, en una arena muy singular de la política argentina, no solo de la economía, ¿no? Entonces, bueno, controlar el controlar el dólar es poder controlar la política en la Argentina también. Bueno, Bien. sí, pero ha habido... Si les va a salir o no, cómo les va a salir, eso ya es otra historia. Es otra historia. Claro, no, Sí, que ha habido claro. una devaluación, ¿no? Ahora, ¿esto cómo nos impacta en lo cotidiano? Bueno, también sabemos, y eso sí, también lo sabemos por lo que nos enseña la historia argentina, es que incluso si, por ejemplo, a juzgar por lo que sucedió hoy, que igual es una sola rueda de mercado, para los compradores minoristas, el valor del dólar hoy fue, comparado con lo que estaba el dólar MEP la semana pasada, menor, ¿no? Hubo una devaluación, efectivamente, como ustedes dicen, el valor del dólar oficial cambió y ese es el valor que rige para las importaciones. Entonces, es esperable que este aumento de esta devaluación se traslade a los precios porque todo aquello que es importado, que tiene un componente importado en el proceso de producción, bueno, va necesariamente a reflejar el impacto que tuvo esta devaluación por ahora del 12%. Por supuesto, ese impacto no va a ser el mismo de la devaluación que hubo en diciembre de 2023, que fue mucho mayor, ¿no? Claro. Sí, perfecto. Pero, o sea, desde luego que la magnitud va a ser diferente, pero que los movimientos de la cotización del dólar impactan en los precios internos es algo que se verificó absolutamente todas las veces que hubo devaluaciones. Bien. Entonces, sobre eso no debería haber, digamos, mucha incertidumbre. Bien, Mariana Lucy, socióloga y autora de este libro, ¿no? El dólar y los argentinos. Bueno, una historia de idas y vueltas, pero que ahora está muy instalado. Sí. Y un datito que se desprende de tu libro, que la primera vez que apareció la divisa estadounidense en la portada de los diarios argentinos
fue en enero del 59 cuando Arturo Frondizi, el presidente, lanzó su plan de estabilización. Bueno, en todo caso, sigue esta historia con el dólar y los argentinos. Te agradecemos mucho esta comunicación con Entretiempo, Mariana, y bueno, a seguir levantándonos todos los días a ver cuánto está A el ver el dólar. dólar. Te mandamos un abrazo fuerte. Gracias a ustedes por el interés. Un abrazo. Bien. Gracias. Buenas tardes. Bien.